Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Bueno, la parte sabrosa de este programa es cuando hablo de shawarmas Diana. Yo te invito a que los visites, están en Kendall y te preparan la comida árabe en el momento y tal cual como tú se las pidas, con todas las indicaciones que tú quieras. Los shawarmas son realmente espectaculares, yo los recomiendo. También el tabule, el falafel, todo, lo hacen en el momento, es todo súper fresco. Visítalos en sus redes sociales para que veas las maravillas que preparan. Ahí lo tienes, @shawarmasdiana. Échate ese viajecito. Bueno, a lo mejor está cerquita de Kendall, yo estoy lejos, pero igualito siempre me doy el paseíto hacia allá para comer esos ricos shawarmas. Bueno, y también te quiero recomendar que si quieres hacer una cita con Calogero Tramonte, debes hacerla a través de su página web o a través de su aplicación, que es TourRed. Hazla con anticipación y trata de ser puntual una vez que tengas la cita, y así se evita que haya muchas personas en el local de TourRed y seguimos respetando el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate. Bueno, la semana pasada no te tuvimos aquí en el programa, te escapaste, Jesús. Estamos con Jesús Reyes, nuestra hora de inmigración aquí en Agárrate. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien, Patricia. La verdad que la pasamos súper bien. Estuvimos en Washington, D.C. Y también, bueno, una paseadita que hice con la familia en Virginia, pero muy interesante ver, hablando de Washington, lo que es todo esto de la reforma. Me acuerdo que cuando fui, había un arte bien grande que pusieron artistas proinmigrantes, y algo que me llamó la atención es que era unas letras grandísimas que estaban frente al Capitolio, que en las noches alumbraban y decían: inmigrantes son esenciales. Entonces, lo que me llamó la atención de eso es que llamaba la atención de mucha gente que ni siquiera son inmigrantes o son hispanos. Tenemos que recordar, esto es algo que normalmente es un tema entre los hispanos, pero no necesariamente es un tema central en los Estados Unidos. Entonces, esto lo hace algo más central, algo que tanto una persona que no sabe nada de inmigración entienda la importancia. O sea, inmigrantes son esenciales, algo simple, pero que de verdad muy interesante. Ahí nos tomamos fotos, hablamos con el artista que hizo eso, nos entrevistaron y hasta había una marcha ahí de inmigración. Entonces, no perder las esperanzas. Sé que hemos hablado bastante de esto. Desafortunadamente ha pasado por muchas trabas, pero hay que seguir. No hay que perder la fe, como pasó el TPS. Después que muchas personas dijeron que posiblemente no iba a pasar, pasó. Entonces hay que seguir ese movimiento para una reforma migratoria. La perseverancia es lo que consigue todos los logros al final. Los logros migratorios no se consiguen si no es con perseverancia, Jesús. Definitivamente. Mira, hay el tema que vamos a tocar hoy, a mí me parece bien interesante, ¿no? Cuando existen víctimas de crímenes aquí en Estados Unidos y cómo eso puede, digamos, ayudarlos migratoriamente o pueden ser amparados migratoriamente, ¿no? Es un tema bien controversial porque yo me pregunto también a veces, Jesús, ¿cuál es la línea entre... y lo digo porque acabo de ver una serie que le he recomendado muchísimo que se llama Made, Cosas por Limpiar, que se trata precisamente del maltrato hacia la mujer. Hay maltratos que no son físicos, Jesús, ¿no? Y a veces son peores que los físicos de repente se curan. El maltrato emocional no es detectable hacia simple vista, ni con un examen médico, etcétera, ¿no? Entonces, háblanos un poco de qué tipo de crímenes son amparados por la ley aquí en Estados Unidos y cómo se detectan, o sea, hasta qué, digamos, cuál es el nivel del crimen que se protege, ¿no? Del crimen contra el ser humano. Sí, entonces, bueno, son varios tipos de crímenes la cual pueden hacer que una persona hasta pueda obtener una residencia.
Pero partiendo de ese punto que mencionas, Patricia, es muy importante porque muchas personas nos dicen lo mismo. Nos dicen, van a mi consultorio, o a muchos colegas le dicen, mire, abogado, yo no, quizás fue víctima de quizás algo físico, de una violencia doméstica física, pero hay muchas personas que han sido víctimas de violencia emocional. En el caso de parejas que han sido cónyuges de ciudadanos americanos o también ciudadanas americanas, porque se ve de los dos lados y tenemos personas, hombres que también han sido víctimas y ha sido muchas veces abuso emocional. Cuando una persona, por ejemplo, para ponerlo en contexto, una persona está casado con un ciudadano o una ciudadana americana o residente legal y esa persona, el inmigrante, el cónyuge inmigrante, digamos, lo tienen acosado, chantajeado por sus papeles, le dice, mira, si te divorcias de mí, yo voy a llamar migración, y lo chantajea, lo amenaza, y hay maltrato emocional, eso constituye violencia doméstica, no necesariamente tiene que ser violencia física. Y cuando pasa eso, es muy importante que la gente sepa, primero, buscar ayuda. Una persona, muchísimas son las personas que vienen a nosotros y nos dicen, abogado, yo voy a aguantar esta situación hasta que me salgan los papeles. No tiene que ser así. De hecho, la ley VAWA, que es violencia contra las mujeres, pero también aplica para los hombres, es una ley que protege a cónyuges que han sido víctimas de violencia doméstica a manos de ciudadanos americanos o ciudadanas americanas o residentes legales. Estas personas se pueden autopedir para propósitos de una residencia, no necesita estar en una relación violenta, no necesita pasar por esa situación, y lo primero que recomendamos es que el solicitante busque ayuda. Pero esto es un tipo específico de perdón, cuando la persona, el cónyuge, es casada con un ciudadano americano o residente legal. Eso es un tipo de amparos que conlleva a una residencia. O sea que si es una relación de hecho, no funciona. O sea, si es una relación que no sea legal, pues. Correcto, o sea, si es solo, ahora, cuando no es una relación legal, pero supongamos es una pareja que son novios y hay violencia doméstica, pero ya llega al grado que es un tipo de violencia física, o ni siquiera en el contexto de pareja, también personas que han sido víctimas de crímenes, digamos, por ampones, porque esas cosas también crímenes por delincuencia, pues. Por delincuencia, pero por lo general son los crímenes más violentos que existen. A veces muchas personas nos dicen, bueno, pero si un carro me chocó a mí, ¿eso califica? No, la mayoría de los casos, de esos casos no califica. Pero supongamos a una persona le hacen un robo a mano armada, le dan una golpiza o lo roban y esa persona tiene un arma de fuego, secuestro, algún tipo de crimen violento, con tal de que el inmigrante, la persona que no tiene papeles, o también sí, quizás tiene papeles, pero no tiene residencia, tiene un reporte de la policía, y esto es clave. Uno, que tenga un reporte de la policía, y dos, colabore con las autoridades para detener a la persona que hizo esto. Entonces, por medio de eso, Patricia, hay una alternativa legal para estas personas por medio de la visa U, se llama la visa U para víctimas de crimen. Por medio de esta visa, una persona, independientemente esté en proceso de asilo, independientemente haya entrado por frontera, independientemente no tenga estatus, esta persona pudiera solicitar una visa que lo va a conllevar a tener una residencia en los Estados Unidos. Entonces, es importante que las personas sepan eso, porque muchas veces se sienten como que no pueden hablar con la policía, o si están en una situación de una relación, digamos, tóxica, que tienen que permanecer allí. Me ha tocado, te digo, muchas veces personas van a mi consultorio, a veces desafortunadamente, bueno, hombre, mujer, pero muchas veces mujeres que dicen, mira, mi esposo está afuera, es una persona violenta, tengo miedo. Yo le digo, mira, llama a la policía, no tienes que regresar con esa relación, busca a alguien con quien quedarte. Existen organizaciones que apoyan a personas que han sido víctimas de esto, y nosotros proveemos la ayuda legal para que esa persona, ya sin necesidad de estar casado con esa persona, porque hasta se puede divorciar, pueda obtener su propia residencia por sus propios méritos. El tema aquí, y me imagino que lo has vivido, Jesús, es que generalmente el inmigrante que no tiene sus documentos le da miedo ir a denunciar a la policía porque piensa que
como es ilegal, lo van a detener, lo van a deportar, etcétera, etcétera. A mí no me gusta decir ilegal, porque no tiene documentos aquí en Estados Unidos. Entonces, ese es el tema, y yo creo que esa es la campaña que hay que hacer, que entiendan que no les dé miedo de ir a denunciar, porque un crimen está por encima de que tú no tengas documentos aquí en Estados Unidos, ¿no? De hecho, la ley de inmigración permite que esa persona, más bien de alguna forma, motive que ese inmigrante pueda hablar de un crimen, porque un crimen contra una persona no es solo contra esa persona, es contra toda la sociedad. Claro. Entonces, el interés, digamos, de la ley es eso, o sea, agarrar a personas que estén haciendo esto y de manera de proveer algún tipo de incentivo hasta darle los papeles a una persona que no tiene residencia. A veces los clientes míos me echan broma y dicen, abogado, ¿cuál es el peor barrio aquí para que me den un piñazo? Y yo no, pero todo se trata de esto. Entonces, personas que de verdad han sido víctimas de crimen, no busca que uno sea víctima de crimen. Pero sí, saber eso, la moraleja aquí de la historia es, y claro, normalmente nos gusta hablar de situaciones más felices, matrimonios, inversiones, certificaciones, asilos, exos, pero también hay un grupo de personas que sí necesita escuchar eso, o sea, personas que a veces se sienten atadas, personas que quizás por el miedo no quieren hablar con las autoridades, pero si supieran que tan solo si hablan de eso, pueden obtener ayuda y hasta eso pudiera conllevarlos a una residencia o están en una relación que no están supuestas a estar en una relación tóxica, quizás no hay violencia en sí física, pero violencia emocional, chantaje es considerado también doméstica. Y esto es para ambos sexos. Entonces, que sepan eso y no tiene que depender de esas personas. Jesús, cuéntame cómo van los asilos y los TPS. Hay gente ya desesperada con el tema del asilo. Ya son muchos años esperando que haya una cita. Hay gente que quiere su asilo y no hay TPS porque tiene un caso. Eso no se va a solucionar. Esto de 9 años esperando por la cita de la entrevista. Sí, eso lo veo, soy optimista, pero veo eso muy complicado. La cantidad de personas solicitando asilo ha incrementado sustancialmente. De hecho, ahorita las Cortes de Inmigración tienen aproximadamente 1 millón de casos activos. No se están dando abasto. De hecho, el gobierno está contratando jueces de inmigración, están contratando fiscales. También han activado, si lo podemos decir así, un amparo que es, en inglés se dice PD, o cerrar los casos a discreción de la fiscalía. Y es que cuando una persona tiene un caso, y esto lo hemos hablado antes, que una persona tiene un caso de corte y digamos, esa persona no quiere aplicar a nada, pero tampoco quiere obtener una orden de deportación, ahorita los jueces están muy flexibles en simplemente cerrar el caso, como que si no hubiera pasado nada, que la persona ni siquiera tenga una orden de deportación, simplemente cerrarlos. Pero está aumentando los tiempos de espera, tanto los casos que se someten con inmigración y sobre todo los casos de corte, porque todos los casos de personas aplicando al asilo en la frontera van a la Corte de Inmigración, no van a la oficina de asilo. Directo, exactamente. Esto ha creado que para la primera audiencia la persona tenga que esperar 1 año o hasta más. Mi consejo para todas esas personas, y nos llegan muchos de estos casos, sometan sus solicitudes a tiempo, no tienen que esperar que tenga su primera audiencia. De hecho, muchas personas van a tener sus audiencias después del año, lo que las va a descalificar del asilo. Entonces, ustedes pueden comenzar su proceso de una vez y por ende tener su permiso de trabajo, licencia, etcétera. Entonces, por eso también entender cómo funcionan las leyes. Aquí tengo algo como un proyecto en el que te estás involucrando. Cuéntame de qué se trata. Sí, entonces, bueno, en ese viaje que hicimos en DC, estamos apoyando a un artista que es un grupo de organizaciones proinmigrantes que están trayendo, digamos, ¿tenemos las imágenes para ponerlas? ¿Cómo? Le estoy preguntando a producción si tenemos las imágenes. No sé si las tenemos. Ah, pero yo no lo vi. ¿En qué momento lo pusiste? No lo vi. Sí, bueno, pero ahí está. Okay. Eso debe estar aquí. No lo vuelvo a ver. Sí, pero unas letras gigantescas que decían los inmigrantes son esenciales, estaba todo al frente del Capitolio y estas eran unas letras que en la noche se alumbraban y todo el mundo estaba tomando fotos, etcétera.
cuando se estaban colocando estas letras, nosotros estábamos allí, hablamos con el artista que hizo esto, nos entrevistaron, hablamos con él y bueno, quiso saber de mi historia, hablamos con ellos, pero es interesante este movimiento, son varias organizaciones proinmigrantes que quisieron enviar un mensaje y lo interesante de este mensaje fue que inmigración nos importa a todos, es un beneficio para todos, que esto no se vea como un movimiento entre los hispanos o entre los latinos o entre los inmigrantes, esto es un movimiento americano, porque en sí inmigración es algo que ha sido parte del contexto de la historia de los Estados Unidos, que ha ayudado mucho a este país. Entonces, que las personas puedan entender eso y estar justo al frente del Capitolio. Y eso para mí más que todo fue como un recordatorio de no tirar la toalla. Yo sé que a veces... Además, que ese es el tipo de campañas que hay que hacer, ¿sabes? Eso llega más que cualquier cosa. Las campañas que hacen los artistas, que hacen los cantantes, por eso es que siempre hay que agradecer tanto cuando apartan un poquito el asunto comercial y le dan un poco de su talento a este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, eso mucha gente estaba mucho de que hablar, se tomaban fotos, videos, y estoy seguro que todos los del Congreso lo vieron porque está ahí justo al frente del Capitolio. Bueno, Jesús, gracias. Espero que la semana que viene hablemos de cosas nuevas, de buenas noticias que tenemos como tiempo que no las oímos, así que... Está bien. Dale, Patricio, un abrazo. Cuídate. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Mañana espero estar mejor de esta gripe.